revisar los posibles escenarios para el día de hoy del contrato de futuro de Nasdaq. Hoy es enero 26, son las 8:30 de la mañana en punto. Si te aporta conocimiento este video, te pido que me regales un like, te suscribas al canal y presiones la campana para que te avise primero cuando esté disponible cada nuevo video. Comencemos nuestra rutina de premercado como todos los días. Primero vamos a revisar noticias en Forex Factory. Es un día bastante intenso. Tenemos básicamente a las 2 de la tarde las noticias más importantes y las más esperadas quizás del trimestre. El FOMC Statement, el Federal Rate, ¿ok? La información que dará si realmente si aumentan tasas de interés, eso es lo que tiene la expectativa el mercado. Y luego, bueno, a las 2:30 la conferencia de prensa del FOMC, de acuerdo a lo que se diga en el statement, ¿ok? Es un día bastante volátil, ya vamos a chequear esos valores y de mucha precaución, ¿ok? Por otra parte, entonces tenemos la volatilidad para el Nasdaq en 38.20, ayer la teníamos en 35.55 al momento de hacer el premercado, un valor bastante alto y bueno, que nos pone bastante riesgo en nuestras operaciones el día de hoy. Solo se lo dejo como una información adicional. El índice de volatilidad del VIX del S&P 500 lo tenemos en este momento ligeramente más bajo que ayer, está en 26.58. Ayer estaba en 30.03, ¿ok? Entonces, con respecto al índice de S&P 500 tenemos un descenso leve de la volatilidad. Sin embargo, está sobre 25 y es un valor que hay que tener en cuenta. El volumen para Nasdaq en este momento está en 495.000 transacciones. También ligeramente, bueno, no ligeramente, algo relevante con respecto a ayer. Ayer estaba en 665. Hoy está en 495. Doble el promedio, que lo tenemos en 206.000. ¿Ok? Entonces ya tenemos, revisamos las variables de contexto general en función de noticias, lo que nos puede impactar en la operativa de hoy, lo que nos puede mantener en expectativa quizás hasta el momento de la noticia. Y bueno, también por la parte de la volatilidad de volumen ya tenemos esos valores. Entonces vamos ya al gráfico a revisar lo técnico realmente, que es lo que nosotros estábamos haciendo acá. Y quiero que hagamos una revisión un poco macro de lo que está pasando, ¿ok? El precio en este momento lo tenemos entre máxima y mínima de la sesión anterior, ¿ok? Estamos acá luchando con la máxima de ayer. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que estamos todavía en un rango muy amplio. Si esto fue el movimiento de ayer, estamos igualmente dentro de ese espacio, ¿ok? Entonces, este rango, que es muy amplio, son bastantes puntos, evidentemente, para un trader retail es un movimiento bastante interesante. Sin embargo, para el mercado es una simple consolidación o rango, ¿ok? Debemos tener pendiente eso. Entonces, fíjense, voy a hacer aquí una revisión rápida de este movimiento. Tenemos este impulso, mientras el precio no supere este máximo que está acá, ¿ok? O supere por la parte inferior este mínimo, estaremos entonces en un rango, como les acabo de decir, muy amplio, ¿ok? Entonces la búsqueda de dirección acá es lo interesante. Estamos en una zona súper crítica que ya hemos tenido, vamos a quitar esto, que ya hemos tenido días anteriores, y siempre le dejo esta historia acá para que la vayamos revisando. El día de antier les hablé de esto. Fíjense cómo aquí el precio tuvo una reacción importante en una resistencia, la cual estamos ahorita viendo la lucha allí, ¿ok? Y hoy podemos encontrarnos con un movimiento que nos deje aquí atrapados también, ¿ok? Es importante que chequemos, que tengamos ese contexto en función a la dinámica del precio. Fíjense entonces, ayer, lo que planteamos ayer estábamos en el premercado en una zona de soporte cercano acá, que se me hizo la flecha. Vamos a buscar otra. Estamos más o menos acá 8:30 en este movimiento, ¿ok? Buscando la lucha en este soporte, y les anticipé que el escenario para mí, el escenario 1, era el más probable, era la continuación bajista, buscando nuestro mejor precio de venta
y les anticipé un acercamiento acá a los 4, a 14.380 o 14, perdón, 14.280 a 14.300, que era un número psicológico importante y era una zona donde ya habíamos tenido fuerte impacto en el premercado ya, ¿no? O sea, ya no habíamos visto una, una guerra, una batalla importante allí por el dominio de ese nivel de precio. Entonces, les había anticipado que esperamos, que tuviésemos la paciencia necesaria para esperar el movimiento, ¿ok? Es lo que yo planteo porque es lo que yo hago. Entonces vemos como el acercamiento fue exactamente a nuestra línea de valor, el precio que les había dejado ayer. Entonces vamos a ampliar esto porque está bien grande el gráfico. Vemos como el precio llega a la misma zona que ya habíamos determinado como una zona importante de rechazo o de guerra, vamos a llamarlo así. Pero la probabilidad, de acuerdo al movimiento que tenía el precio, era la continuación bajista. Entonces se acerca acá, tiene el rechazo inminente, completo del movimiento, ¿ok? Y nos pone ya en escenario 1 con la mejor venta que pudimos tener en el día, era esa. Y nos lleva a completar el escenario al buscar de nuevo el soporte, que fíjense que aquí empieza otra vez otra guerra por el dominio del soporte, pero el siguiente movimiento cae con fuerza y nos lleva, empezamos a entrar en la extensión del movimiento que les había dejado como mayor probabilidad, que era hasta esta zona. Entonces fíjense que el movimiento empezó aquí de una manera bien errática y bien volátil. En velas, vamos a medir una vela para tener un contexto de que esta, que es una de las más grandecitas de aquí, fíjense, velas de 120 puntos. O sea, es bien interesante ver cómo se movió el precio allí en una erraticidad constante, ¿ok? Y en esta zona que ya habíamos probado, mira cómo la historia nos habla, ¿no? Entonces hay que tener siempre presente que el precio nos está contando una historia y hay que entenderla, hay que interpretarla y en este caso tener la percepción más adecuada en función a esa dinámica. Entonces, bueno, vamos a para entrar más rápido en el contexto. Vemos como el precio se acerca muy cerquita pues, al área de soporte ¿ok? De los 14.010, como les había hablado también, y la extensión se cumple y aquí consigue un importante rechazo después de este proceso que se genera acá, ¿ok? Un rechazo importante que nos hace ya después de mediodía, de la 1 de la tarde, fíjense cómo entonces el precio viene disculpen esto, siempre pasa, pasa con mucha rapidez por esta zona de soporte, ¿ok? Y se encuentra de nuevo con la zona de lucha y aquí empieza otra batalla y logra dominar un poco esta zona hasta tener el acercamiento a la zona de resistencia que ya teníamos acá identificada, ¿ok? Entonces vean cómo el precio aquí tiene el rechazo que se esperaba. O sea, ya sabemos, nosotros ya tenemos la facultad de poder determinar hasta dónde puede llegar el precio. No sabemos nunca cuál va a ser el movimiento que va a hacer, porque el precio evidentemente está en lo correcto y sube o baja, evidentemente, de acuerdo a su dinámica. Lo importante es que tenemos un plan para cada dirección, ¿ok? Eso es lo importante, no nos agarran desprevenidos. Quiero que vean ese contexto. Entonces, fíjense, el movimiento, así como tuvo la fuerza de impulsarse desde este soporte hasta la resistencia, a quizás buscar un dominio acá y es totalmente negado, vean la fuerza con que sigue, entonces con que es rechazado y el precio vuelve a pasar por esta zona de batalla. Fíjense este movimiento acá subiendo y fíjense el movimiento bajando. Es bien interesante entender esas zonas cuando hay conflictos por dominio de precio. Viene el precio con mucha fuerza de regreso abajo a buscar soporte. De nuevo acá, ya en el cierre de la sesión. ¿Ok? O casi en el cierre de la sesión. Y entonces cuando ya el precio busca soportes en, fíjense, 13.935, 13.920 por acá. En esta zona que ya también habíamos identificado desde hace algunos días. ¿Ok? Ayer les había comentado esta extensión. Bueno, se las dejé como posiblemente que se podía suceder. Bueno, pero fíjense cómo aquí el rechazo en esta extensión que ya habíamos podido determinar que era en el primer freno, tuvo reacción porque ya aquí habíamos tenido algo importante. Y les había comentado que para mí el soporte más relevante
era exactamente acá en los 13,9, entre 13,980 a 14.000, ¿ok? Esto era una trampa como ya les había comentado. Fíjense entonces que la trampa ayer también se genera, pero en menos dinamismo. ¿Esto nos pone en qué contexto? Esto nos pone en el contexto de que los mínimos están siendo mayores en esta gran dinámica, ¿no?, que está haciendo el precio, pero los máximos están siendo decrecientes hasta este momento que estamos luchando en esta zona, ¿ok? Entonces la compresión y el rango es evidente en esta dinámica de precio. Fíjense entonces, volviendo acá a esto para ir entrando en el día de hoy, vemos como el precio acá tuvo una reacción importante y vuelve a entrar en una zona de soporte luchando y entra en un rango, ¿ok? Toda la sesión asiática, y empezamos a ver estos movimientos desde el cruce de sesión asiática a europea, ya encima de un soporte que ya habíamos probado, o que se había probado ayer mismo, básicamente como a la misma hora, un poquito antes quizás, en la misma sesión europea. Entonces fíjate todo lo que tenemos acá en Europa, ¿ok? Lo volvemos a tener un poquito más temprano de nuevo en Europa. Entonces, para entrar en este contexto, quitamos esto para no confundir. Vemos entonces, desde este momento que el precio logra posicionarse sobre los 14.200, el precio ha emprendido una sucesión de mínimos mayores, ¿ok? De una manera muy ordenada. Vamos a hacerlo de esta manera, ¿ok? A hacerlo así. Y estamos ahorita acá en la lucha de este movimiento. ¿Qué podemos esperar para hoy? ¿Qué es lo que yo, de acuerdo a lo que está diciendo el precio, podemos anticiparnos o podemos tener un plan? Independientemente de la dinámica fundamental que podemos tener hoy, que evidentemente nos va a poner en riesgo en función a nuestra protección, nuestro stop, ¿ok? Lo importante es saber dónde estamos parados hoy día, en este momento. Estamos cercano a una máxima, ¿ok? Y en la máxima vamos a tener rechazo hasta que se logre un dominio contundente de este precio. Entonces fíjense, esta línea hoy la extendí, sigue siendo, o sea, porque fue una zona donde hubo hace un momento también otra batalla por el dominio, ¿ok? Que era una resistencia que se había probado ya varias veces, fíjate, un acercamiento, dos, tres, y el cuarto de ayer. Entonces ya hoy, en la madrugada de esta mañana, en la sesión europea, ya hay un conflicto acá por el dominio del precio. Entonces, ¿qué hacemos? ¿O qué hago yo en este momento? Mantengo la línea porque tiene un valor, este nivel de precio, exactamente los 14.408, ¿ok? Es el precio más sensible de todo ese bloque. Entonces empieza la batalla acá, fíjense cómo toda la dinámica se genera encima o cercano a él, ¿ok? Y el precio está ahorita, entonces por encima de esto, y es una zona que deberíamos probar, ¿ok? Que debemos probar cuando el precio tenga el retroceso, ¿ok? Pasa que a veces no quiero ponerle tantas líneas para no confundirlos. Pero es así, ya estamos aquí entonces. Vamos a ampliar esto y ponernos en contexto. Vamos, entonces fíjense. El primer precio que tenemos ahorita interesante por testear es esta zona, ¿ok? ¿Por qué? Porque el precio en un retroceso va a venir a neutralizar este punto, ¿ok? Si esto ya es un cambio tendencial para la continuación alcista, lo más probable es que el precio regrese acá a este nivel de precio, ¿ok? A intentar capitalizar esta zona de este mínimo que quedó acá en este retroceso, ¿ok? Entonces por eso, como estamos en una zona cercana a la resistencia principal que nos ha dejado el precio en todos estos últimos días, ¿ok? Entonces, y vemos que no ha sido fructífera su ruptura, vamos a estar, lo más probabilidad es que continúe aquí la guerra o el rechazo hasta que no haga lo contrario. Entonces, en función a eso, por eso planteo un escenario 1, ¿ok? Con el fallo que intente sobrepasar la máxima de ayer, pero tenemos el precio de 14.525 como un fuerte punto de rechazo, ¿ok? Y entonces aquí podemos buscar un movimiento de retroceso de esta tendencia que se está creando desde la mañana, este gran impulso, como les acabo de decir, que está dejando
sus máximos y mínimos ascendentes, ¿ok? Entonces, pero hasta que no en los gráficos de mejor temporalidad no haya un cambio tendencial, cualquier cosa puede pasar aquí. Entonces, lo que yo veo más probable es que toda esta zona de conflicto acá nos haga retroceder con fuerza a neutralizar este mínimo, ¿ok? Pero el objetivo lo planteo simplemente hasta los 14.408. Y una extensión del movimiento, si el precio quiere llegar hasta acá a buscar soporte en el mínimo del cambio de sesión, ¿ok? Esto es lo que yo veo como el escenario más probable para hoy. En función a la dinámica, les acabo de decir que no estoy tomando en cuenta los riesgos fundamentales. Si el precio logra sobrepasar esta resistencia, como les acabo de decir al comienzo del video, tengamos cuidado con esta zona, ¿ok? Va a ser una zona también bien conflictiva para el dominio del precio y nos puede poner en un riesgo excesivo. Pensaría en largo, una vez que el precio ya en este rango de 15 minutos salga de este rango o compresión que tiene acá en bastantes días y nos lleve rápidamente entonces a los 14.820. Esto es un movimiento que fue el que planteé ayer. Hoy estamos más cerca de aquí. Si esto se llega a dar, si el precio tiene la continuación con fuerza y logra dominar estas zonas de precio, entonces ahí sí pensaría en una posición larga, ¿ok? Buscando una protección adecuada. Y bueno, nos llevaría a escenario 1, el escenario 2 terminaría en los 14.670 aproximadamente, pero la fuerza puede ser bastante grande y nos puede llevar a los 14.820. Así como estos días se ha movido 300 puntos diarios, bueno, hoy fíjense que hoy lleva 525 puntos desde el cierre de ayer, ¿ok? Entonces, eso es interesante, que los movimientos van a ser bastante dinamismo y trayectoria. Esto es lo que les traigo para hoy. Les repito, el riesgo está latente en el mercado por la volatilidad. La volatilidad es nuestra amiga, pero debemos saberla controlar, ¿ok? Quiero invitarlos a compartir este video con las personas que ustedes consideren que le pueda aportar algún tipo de valor. Es todo por hoy, muchachos. Que tengamos una excelente sesión. Tomemos nuestras mejores decisiones. Cuidemos nuestro capital de riesgo. Y sobre todo, que nada nos sorprenda. Hasta mañana.